Buenos días, buenas tardes con todos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Y ahora sí vamos arrancando este evento del día de hoy y vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre las conexiones API y las conexiones que podemos hacer con el SIEM. En estos días, viendo todo lo nuevo que está saliendo alrededor de ciberseguridad e inteligencia artificial, como siempre me sorprendo de cómo las amenazas están avanzando más rápido que nunca y son como más, la evolución que tienen las hacen más eficaces porque son menos detectables. Entonces, para nosotros contar con una estrategia de seguridad que esté muy centralizada y que nos pueda brindar información en tiempo real, verdaderamente que no es una opción, ¿no? Ya se convierte en una necesidad. Entonces, hoy vamos a estar conversando acerca de cómo las conexiones API y las conexiones que hacemos con nuestro SIEM podemos transformar la ciberseguridad mediante esa integración, ¿no? Vamos a estar explorando cómo podemos entre las plataformas intercambiar información y que las herramientas de monitoreo puedan tener una visibilidad total. Eso obviamente va a permitir que haya una respuesta más rápida sobre los incidentes y una gestión más centralizada sobre el riesgo. Nosotros sabemos que la seguridad efectiva tiene que anticiparse a las amenazas, que es una de las premisas principales de Absolute, y por eso queremos mostrar cómo hoy podemos potenciar todo lo que son sus SIEM y podemos potenciar las capacidades que tiene Absolute mediante conexiones API. Para eso nos acompaña hoy, bueno, Juan Carlos Marín, quien es uno de los expertos y Sales Engineer para Absolute en Latinoamérica y que ya, bueno, como siempre lo digo, más de lo que me deja decir, años de experiencia, NX años de experiencia que tiene Juan Carlos, nos va a estar aclarando todas las dudas y nos va a estar contando todo respecto a esto. Así que bueno, esta es una sesión bastante interesante, que va a estar bastante interesante, que va a ser bien didáctica y vamos a aprender muchísimo, así que prepárese para descubrir cómo podemos mejorar esa estrategia de ciberseguridad. Como siempre lo digo, Juan Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos y el escenario es tuyo. Vale, gracias David. Bueno, hoy sí efectivamente vamos a hablar de temas, digamos, un poquito más técnicos que usualmente, pero lo importante es ver cómo Absolute puede potenciar esas herramientas de control que tienen generalmente las organizaciones, ¿sí? De hecho, vamos a hablar un poquito de qué es un SOC, cómo Absolute puede ayudar a ese SOC a resolver problemas, a detectar estas situaciones y a sacarlas adelante. ¿M? Pues bueno. Como siempre decimos, pues básicamente lo que es importante recordar que las disrupciones, las interrupciones son inevitables, o sea, eso puede pasar en cualquier momento los sistemas se caen, colapsan, los software fallan, los perímetros son violados por atacantes, las redes se desploman, ¿sí? Tenemos una cantidad enorme de endpoints que están remotos y dispersos en cualquier lado, están conectados desde cualquier red, no siempre redes seguras, tenemos pues todas las posibilidades y todos los riesgos que ustedes se puedan imaginar ahí dispersos por todo lado, las puertas de entrada en los endpoints que están en cualquier parte. Cada vez más los ataques son hechos a través de los endpoints, ¿sí? Los endpoints son puntos de entrada garantizados a las organizaciones y cada vez menos directamente a intentar entrar a la red de una empresa, pues digamos a través del tráfico. Eso no, básicamente las herramientas preferidas por los atacantes hoy en día son los endpoints y específicamente los browsers que se usan desde los endpoints. Pero bueno, ese es un punto del que hablaremos más adelante. Ahorita lo que queremos es ver qué ocurre cuando un dispositivo es atacado, qué ocurre cuando un dispositivo está siendo usado para generar un ataque. ¿Sí? Entonces, los endpoints los tenemos en cualquier lado y las defensas también las tenemos en cualquier lado. No siempre es tan fácil garantizar que las defensas estén operando en todas partes donde están nuestros equipos y ahí es donde puede llegar a presentarse una posible catástrofe, ¿sí? Una disrupción, un problema que llegó a través de un endpoint a mis sistemas centrales, un ataque de ransomware, cualquier cosa de ese estilo, y eso que nos va a generar, pues nos va a generar que la operación se va a detener. Cada vez más las empresas apoyan sus operaciones en la tecnología digital, cada vez más usan
más sistemas de información y aplicaciones en los computadores para resolver los problemas de sus usuarios. Entonces, pues básicamente quedarse sin esa tecnología, quedarse sin las bases de datos, quedarse con las comunicaciones caídas, bien sea a nivel general o a nivel simplemente de unos endpoints que están en un sitio específico, pues eso puede generar una catástrofe para la empresa. ¿Sí? De tener las operaciones cada vez es más difícil y más costoso para una empresa, no solamente en términos de lo que cuesta la interrupción como tal, sino en todo el impacto a la reputación de la empresa y a el flujo de caja de la empresa, bueno, en todo lo que eso ustedes saben que puede implicar. ¿Sí? Entonces, por eso la industria está hablando hoy en día mucho del tema de la resiliencia, ¿sí? De cómo la resiliencia es un tema importantísimo y ya pues Gartner y todos los consultores están diciéndonos que tenemos que invertir en resiliencia, tenemos que invertir fuertemente en resiliencia y en resiliencia desde el endpoint, es decir, tener capacidades de recuperación ante un ataque desde el mismo endpoint, tener capacidad para frenar los ataques desde el mismo endpoint, ¿sí? Y tener capacidad para detenerlo de una manera que no afecten al resto de la organización lo más rápido posible. Este es hoy en día el foco de la inversión en las compañías en el tema de ciberseguridad en las compañías, la resiliencia. Y no tenerla, pues es algo que sale muy caro. O sea, hemos visto, tenemos cifras de cuánto cuesta el costo promedio de un ataque de ransomware, por ejemplo, el impacto, ¿sí? O de una filtración de datos, cuánto está costando. Pues son cifras que siempre se miden en millones de dólares. O sea, a uno le parece que eso es increíble, pero eso es lo que puede llegar a costar, lo que puede llegar hoy en día a implicar un ataque de ransomware o una brecha de ciberseguridad en una organización. ¿Sí? Y estos son costos que inclusive, como vemos acá, han sido medidos en Latinoamérica, ¿sí? Y no por Absolute necesariamente, o sea, tenemos muchas fuentes dentro de Absolute también, pero hay otras fuentes como Bloomberg o como IBM que nos están diciendo, mire, esto cuesta millones de dólares, o sea, esto cuesta demasiado dinero. ¿Mm? Entonces aquí es donde las empresas pues empiezan a trabajar en temas como el SOC, ¿sí? Empiezan a montar un SOC que básicamente es un centro de operaciones de seguridad, una unidad centralizada que está en algún lado. Inicialmente puede ser manejada por la misma gente de tecnología, básicamente un sistemita que se encarga de ver lo que está pasando, de monitorear lo que está pasando y de generar las alertas necesarias cuando eso raro está pasando en la red, en los dispositivos que están en todas partes. ¿Sí? Básicamente un SOC, ahí está, un SOC es un concepto más que una herramienta, el SOC es un concepto, está apoyado por una serie de herramientas, por supuesto. Ahorita vamos a hablar específicamente del CIEM, por ejemplo. El CIEM es una herramienta que se utiliza para monitorear los eventos que nos llegan de la red, de lo que pasa en la red, de lo que pasa en los dispositivos, de lo que pasa en los servidores. Básicamente es una herramienta de monitoreo que está mostrando las alertas de todo lo que está ocurriendo. Él no detecta las alertas, él solamente las consolida, ¿sí? O sea que necesita por debajo algunas herramientas que le den esas alertas. Pues ahí es donde aparecen herramientas como Absolute, como muchas otras, que deben integrarse con esta tecnología para poder mostrarles, para poder decirles a los usuarios, a las organizaciones, mire, usted tiene este problema en este lado, tiene esta alerta en este punto y necesitamos actuar rápidamente en este otro punto. ¿Sí? Entonces, Absolute, a través de su tecnología, se puede integrar con estas herramientas siempre. Se puede integrar y llevarle toda la información que necesita para operar. Pero entonces un SIEM es esta herramienta que se está corriendo en un sitio central, probablemente, eh, que está detectando o monitoreando lo que está pasando en la red y pues es el punto central de apoyo para los temas de ciberresiliencia, ¿vale? Porque es el punto que primero va a detectar los problemas y es el que primero puede disparar las acciones en donde hay que corregir un problema. Al final las capacidades de resiliencia o de ciberresiliencia en este caso, pues son las capacidades que tengo para recuperar, es decir, para actuar ante un ataque. ¿Sí? Obviamente que tengo que prevenirlo, y hay muchas cosas que se tienen para prevenirlo, pero sabemos que en algún momento puede pasar, en algún momento va a pasar. ¿Y qué hago cuando eso pasa? Entonces ahí es súper importante tener este tipo de herramientas. Entonces ahí es donde el SOC
necesita datos confiables, necesita capacidad de ejecución remota, es decir, capacidad de hacer algo en los dispositivos, ¿sí? Y Absolute le va a permitir eso. Absolute le va a dar ese poder a este SOC, a este centro único, centro de operaciones de seguridad, le va a dar la capacidad para actuar en los dispositivos de manera inmediata, automatizada y muy efectiva. ¿Cómo funciona el SIEM, que es el eje central del SOC? El SIEM pues, es básicamente la herramienta de monitoreo de eventos, ¿sí? SIEM, de hecho, quiere decir Security Information and Event Management, o sea, es una herramienta de monitoreo de todos los eventos de seguridad que ocurren en una organización, ¿sí? Entonces, básicamente, un SIEM es una herramienta que recibe a través de, generalmente a través de un servidor syslog, ¿sí? Recibe todos los eventos que ocurren en la red o que ocurren en los dispositivos. Eso llega a un sistema central y desde ahí es donde se van a empezar a detectar esas alertas. Cuando se detectan esas alertas, pues yo tengo que poder actuar inmediatamente. Entonces, idealmente yo debería, desde el mismo SIEM, tener la inteligencia para actuar inmediatamente y generar las solicitudes de acción sobre esos dispositivos. No siempre esto ocurre, o sea, generalmente las alertas, las herramientas que le entregan la información al SIEM para que él genere las alertas, pues son capaces de generar las alertas, pero rara vez son capaces de actuar sobre ese problema, bien sea ellas mismas automáticamente, autónomamente, o bien sea a través de una decisión que se toma en un sitio central. ¿Sí? El SIEM me va a servir para eso, para tomar la decisión, ¿sí? Bien sea que la tome él autónomamente, o bien sea que un administrador de la red o una persona experta tome la decisión. Cuando tome la decisión, desde el mismo SIEM puede disparar la acción y ejecutarla en el dispositivo en el caso de los temas de Absolute. A través de, ¿cómo se puede hacer eso? A través de los temas de integración que estamos hablando o que vamos a hablar hoy en detalle desde el lado de Absolute. Entonces, por qué la resiliencia necesita esta capacidad de integración inteligente? Básicamente porque tenemos que tener la capacidad de responder desde el SOC, tenemos que tener la capacidad de responder incluso de manera automática. A lo mejor no tenemos que esperar a que alguien tome ciertas decisiones, a que alguien vea que eso está pasando, sino que esa decisión se tome, se genere la alerta, pero que inmediatamente se tome la decisión, por ejemplo, ¿sí? O que se genere la alerta y se espere a que el SIEM ordene con base en otras, en la integración con otras herramientas y en otros elementos de monitoreo de la red, con base en todo ese mundo, pues pueda tomar la decisión él y mandársela a Absolute para que la ejecute dentro del dispositivo. Entonces, por eso es súper importante tener esa capacidad de integración. Absolute tiene esas capacidades de integración y esa integración la hace vía estos conceptos de API y de SIEM, que ahorita vamos a verlos en más detalle. Pero estamos hablando de Absolute Secure Endpoint como herramienta que corre en el endpoint y que está en capacidad de conectarse con el SOC y les va a permitir a ustedes tomar acciones al respecto, pero no hemos dicho que es Absolute Secure Endpoint. Seguramente muchos de ustedes ya saben, algunos de ustedes probablemente ya lo tienen en sus plataformas, pero de todas formas vamos a recordar rápidamente qué es lo que es Absolute Secure Endpoint. ¿Sí? Primero que todo, Absolute Secure Endpoint está basado en una tecnología de Absolute, patentada por Absolute. Absolute Security es la empresa y Absolute Secure Endpoint es la herramienta. Absolute Security tiene patentada una herramienta que viene dentro del firmware de los dispositivos, ¿sí? Ya viene incluida por los fabricantes. Ustedes no tienen que comprar nada adicional, simplemente el fabricante ya incluye la tecnología dentro del firmware del dispositivo y esa tecnología se activa cuando ustedes adquieren la suscripción de Absolute Secure Endpoint, en este caso. Entonces, cuando se activa esa tecnología que está dentro del firmware convierte a Absolute en una solución imborrable, ¿sí? Entonces, eso permite que siempre haya, en este caso del que estamos hablando, permite que siempre haya información de lo que está ocurriendo con ese endpoint en el SIEM, ¿sí? Porque nadie, el atacante no puede entrar y borrarlo, desactivarlo, que es lo que normalmente hacen los atacantes, desactivan las herramientas de control para que nadie se dé cuenta que los dispositivos están siendo atacados o cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Eh, Absolute no, Absolute está en capacidad de mantenerse activo porque está presente dentro del firmware del dispositivo. Al estar presente dentro del firmware del dispositivo, si el atacante elimina el software de Absolute, pues ese software se va a volver a instalar automáticamente a partir del firmware. Si el atacante, por ejemplo, formatea el disco por completo,
Absolute se va a volver a activar en esa máquina porque está dentro del firmware, se va a volver a activar y se va a volver a aplicar las políticas que haya definidas para esa máquina. Entonces, Absolute va a ser capaz de mantener ese dispositivo arriba a partir del firmware, que es un elemento que es imborrable, que es inalterable, solamente puede ser alterado a través de actualizaciones que vienen por el fabricante del hardware, pero de ninguna otra manera. Entonces nadie puede tocar el firmware de un dispositivo, nadie puede hacer nada con él, y de esa manera garantizamos nosotros con ese anclaje en firmware, garantizamos nosotros que nuestra solución, nuestra tecnología es imborrable. Pero además de proveer esa imborrabilidad, ¿qué me hace el software? O sea, ¿qué servicios me puede dar? Pues Absolute tiene básicamente 4 pilares funcionales. El primero tiene que ver con la telemetría. Yo puedo saber dentro de Absolute todo lo relacionado con un dispositivo. Puedo saber qué hardware tiene ese dispositivo, qué software está instalado en ese dispositivo. Puedo saber dónde está en el mundo ese dispositivo, qué ubicación geográfica tiene ese dispositivo en este momento. Puedo saber desde qué red lo están usando, qué direcciones de red tiene la persona que está usando ese dispositivo. Puedo saber cuánto tiempo usa ese dispositivo. Y además puedo monitorear la información sensible que se descarga en ese dispositivo. Yo puedo tener reglas de qué tipo de información sensible no debe mantenerse en ese dispositivo y alertar cuando eso ocurre. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si alguien descarga en mi dispositivo, si soy un hospital y alguien descarga dentro de mi dispositivo una historia clínica, pues esa historia clínica la están descargando ahí para probablemente después llevársela a otro lado, pues puede ser síntoma de una exfiltración de datos y pues Absolute la va a detectar. Absolute va a decir, mire, acá alguien está descargando una historia clínica que es información sensible y que no debería estar en ese dispositivo. Entonces, Absolute va a detectar ese tipo de cosas y va a hacer que va a proveer siempre esa visibilidad de todo lo que ocurre en ese dispositivo. Esta es la fuente principal de información para el CIEM, para de lo que estamos hablando de integración. ¿Sí? Toda la telemetría que Absolute tiene del dispositivo final. ¿Sí? Pero la telemetría en el caso de Absolute y en el caso de lo que estamos hablando, pues es insuficiente si yo no puedo actuar sobre ese dispositivo, si yo no puedo hacer cosas, tomar decisiones inmediatas sobre el dispositivo. Entonces, para eso está este componente de control que me permite tomar sobre todo las decisiones de emergencia, que son típicamente bloquear un dispositivo o borrar la información que está ahí porque esa información está en riesgo. ¿Sí? A través de Absolute yo puedo eh, hacer eso, o sea, yo puedo borrar la información, puedo bloquear ese dispositivo para que nadie lo utilice. ¿Sí? Cuando yo bloqueo ese dispositivo no puede ser utilizado ni localmente ni remotamente, el equipo queda completamente inutilizado y la única forma que hay para desbloquearlo es a través de la consola o a través de una clave que está disponible solamente en la consola de Absolute. Entonces, ese bloqueo me garantiza a mí o me permite detener un ataque, por ejemplo. Si alguien, en el ejemplo que yo decía ahorita, alguien está descargando una historia clínica en una máquina y Absolute detecta eso y eso lo manda al CIEM y en el CIEM dicen, sí, esa máquina puede estar siendo objeto de un ataque, entonces por favor bloqueeme esa máquina. Absolute va a bloquear esa máquina, va a recibir el llamado, la orden del CIEM de que bloqueen esa máquina y bloquea la máquina y ya esa máquina queda completamente inutilizada. ¿Sí? Si esa máquina yo detecto que está en una zona peligrosa, es decir, lo que pasó fue que alguien sacó esa máquina del sitio donde debería estar y la tiene en un sitio peligroso, pues yo puedo mandar a borrar esa información y mantener bloqueado ese dispositivo. ¿Sí? Porque esa máquina, la persona que se la robó o que la sacó del sitio, pues la extrajo con intenciones non santas, entonces es mejor borrar esa información y que no quede en manos de nadie. Entonces, Absolute tiene esas posibilidades acá en esta parte de control y también tiene la posibilidad de tomar medidas más específicas, medidas más orientadas a puntos muy específicos dentro del dispositivo, como a través de scripts. Absolute tiene la posibilidad de ejecutar scripts dentro de los dispositivos que me permiten a mí hacer cosas como, por ejemplo, bloquear un puerto USB, instalar software, crear usuarios. Cualquier cosa que sea de administración del dispositivo las puedo hacer a través de scripts. Absolute ya entrega una librería de scripts previamente armado para Windows que tiene una cantidad de funciones ya hechas, más de 130 scripts que permiten desde cosas tan sencillas como poner en mute el dispositivo hasta cambiar el wallpaper o bloquear los puertos USB o incluso instalar software en ese dispositivo. ¿Sí?
Entonces, esos scripts que ya están creados ahí, pues sirven para eso, pero si el cliente necesita otros scripts que son de su propiedad que él ha creado, pues los puede incluir en la consola, ¿no? Puede incluir acá. Entonces, Absolute va a permitir todo esto, ¿no? E incluso en este punto de endpoint hardening, Absolute puede eh, reinstalar la imagen completa del dispositivo. Si ustedes dicen, no, este equipo, borrémoslo, bloqueémoslo y volvamos a ponerle una imagen completa. Cuando yo ya recuperé el dispositivo, le voy a poner una imagen completa a ese computador. Entonces, y el computador está en un sitio remoto, pues le puedo mandar la imagen desde Absolute completa y dejar el equipo con lo que necesita para operar. Yo puedo hacer cosas en Absolute, desde lo más básico, incluso desde antes de que cargue el sistema operativo, puedo ejecutar comandos y cosas en los dispositivos, puedo reinstalar la imagen por completo y después puedo ejecutar scripts o todas estas medidas de las cuales hemos venido hablando. Entonces, tengo control total del dispositivo de una manera muy efectiva y que me ayuda mucho con la seguridad del dispositivo. Ahora, estas medidas, estas cosas que yo detecto con la telemetría, estas acciones, pues estábamos diciendo que las podíamos lanzar a través del CIEM o del sitio central, del SOC, que puedo mandar a través del SOC, puedo mandar a ejecutar acciones en el dispositivo, pero también puedo mandar a ejecutar acciones de manera automática, previniendo la cosa, o sea, previniendo que hay un problema. Por ejemplo, yo decía ahorita, yo detecté que el equipo en el cual descargaron la historia clínica está en un sitio que no debería estar, entonces lo mando a bloquear en ese momento. Yo podría haber detectado eso previamente, yo podría haber creado una geocerca en Absolute, definir una zona geográfica en la cual digo, este es el hospital, no debe salir, este equipo no debe salir de esta zona. Si el equipo lo prende en otro lado, inmediatamente bloqueese. Entonces, ¿qué va a pasar? El equipo, estas acciones que yo tengo disponibles para Absolute se van a poder ejecutar ya no solamente esperando un comando desde el SOC o una decisión en el SOC, sino que las puedo ejecutar automáticamente, de manera preventiva, en el dispositivo. Acciones como bloqueo del dispositivo o como ejecutar comandos en el dispositivo las puedo disparar de manera automática cuando pasa un evento como cambio de la red a la que usualmente se conecta, cambio de la zona geográfica en la cual ese equipo debe permanecer, cambio del usuario que está entrando a ese computador, todo ese tipo de cosas que son eventos que pueden ser sospechosos. Yo puedo parametrizar esas reglas en Absolute para que él de manera preventiva entre y actúe sobre ese dispositivo, incluso antes de que el SOC tome una decisión ya, digamos, de fondo sobre lo que debe ocurrir con este dispositivo. Adicionalmente, Absolute, además de ya en la parte preventiva de la situación, pues está en la posibilidad de controlar las vulnerabilidades de lo que ocurre en un dispositivo, del dispositivo, ¿sí? De detectar esas vulnerabilidades y de parcharlas automáticamente. Las vulnerabilidades hoy en día, más que a través de un virus que yo entro a la máquina, están en las vulnerabilidades, lo que se conoce como vulnerabilidades de día cero. Es decir, los bugs que el fabricante deja dentro de un software, fabricante de sistema operativo o de aplicaciones, y que si alguien se aprovecha de esos bugs, puede entrar a esa máquina y tomar control de ese dispositivo y hacer cualquier cosa ahí. Entonces, Absolute está en capacidad de prevenir eso. ¿Cómo? Básicamente detectando cualquier vulnerabilidad reportada por los fabricantes en mis dispositivos y actualizando esos dispositivos a tiempo para evitar que esos dispositivos caigan o sean objeto de riesgos de que alguien los ataque. Entonces, Absolute tiene todo el control de esas vulnerabilidades, controla parches de Microsoft como fabricante de sistema operativo o de otras aplicaciones que bien sea de Microsoft o de otros proveedores como Adobe, como Oracle, en fin, todos los fabricantes que proveen software que de alguna manera puede dar o tener vulnerabilidades que dan permisos de supervisor eventualmente a un usuario que aproveche esas vulnerabilidades, pues Absolute puede detectar, no va a detectar la vulnerabilidad, el que la detecta es el fabricante, pero una vez la detecta el fabricante, Absolute la puede detectar individualmente en cada equipo y puede llevar las actualizaciones a cada uno de esos equipos de una manera muy rápida y muy efectiva. Entonces puede actualizar esos parches, puede garantizar que los equipos siempre estén al día. Esto ya es pues de manera preventiva. Entonces, volviendo al tema del SOC, ¿qué le puede entregar Absolute con todo lo que vimos? ¿Qué le puede entregar al SOC? Pues muchísimo, o sea, le puede entregar información de cómo está el cumplimiento de ese dispositivo, qué tanto cumple en temas de seguridad, cómo está el cifrado, cómo está el anti-malware, la geolocalización del equipo,
datos de información sensible, como les decía ahorita, la salud de las aplicaciones de seguridad, si esas aplicaciones de seguridad realmente están operando o no. Cualquier evento relevante con el equipo, alguien le cambia el disco duro, alguien le cambia la memoria a ese equipo, alguien le cambia la tarjeta de red a ese computador. Ese tipo de eventos Absolute los puede detectar y puede alertarlos al CIEM, ¿sí? Para que desde el CIEM se tome una decisión al respecto. ¿Sí? ¿Y qué voy a poder hacer desde el CIEM o desde el SOC para tomar control de ese equipo? Puedo mandarle mensajes, puedo mandar bloqueos del dispositivo, puedo eliminar archivos o incluso eliminar todo el disco, borrar toda la información. Puedo ejecutar scripts y puedo rehidratar el sistema, es decir, volver a instalar la imagen completa de un computador en un momento determinado. Entonces, básicamente, desde el SOC yo voy a tener la posibilidad, desde el punto de vista de seguridad, de actuar muy rápidamente sobre el dispositivo para garantizar que ese dispositivo cumple con todo lo que yo necesito. Entonces, pues esto es una gran ventaja. O sea, ¿qué pasaría si yo pudiera saber cuándo un dispositivo dejó de ser conforme? O sea, cuándo un dispositivo ya no cumple con los requisitos que yo tengo en mi organización. O sea, por ejemplo, alguien paró la inscripción en un dispositivo. Si alguien para la inscripción en un dispositivo, pues la información nueva que se descargue en ese dispositivo no va a quedar encriptada, ¿sí? Si alguien se roba ese computador y coge ese disco duro, va a poder coger ese archivo y va a poder extraer esa información. Entonces, ese dispositivo pues no está cumpliendo. Cuando no está cumpliendo, ¿qué debería hacer yo? Yo debería bloquearlo, por ejemplo, ¿sí? Yo debería generar una alerta, como mínimo, debería generar una alerta. Debería hacer lo que fuera necesario para volver a dejar ese equipo compliance, ¿sí? Y compliance es que tenga por lo menos el anti-malware, que tenga el BitLocker funcionando, que tenga todos los elementos necesarios para que ese dispositivo opere de una manera segura en mi organización y de esa manera yo prevenga situaciones de peligro. Entonces, el CIEM puede darse cuenta a través de Absolute que un equipo dejó de ser compliance, o sea, dejó de cumplir con los estándares de la organización, lo puede detectar y puede alertar para que se actúe sobre ese dispositivo. ¿Sí? Eso es una gran ventaja para una organización, detectar ese tipo de problemas. ¿Sí? Todo esto que hace Absolute, pues se entrega a Absolute, tiene 4 ediciones diferentes, algunos de ustedes seguramente tienen algunas de estas. Tenemos una versión básica que se llama Control, que es la que permite hacer bloqueos de los dispositivos, hacer bloqueos y borrados, ¿sí? Que es lo básico. ¿Sí? Tiene toda la visibilidad, por supuesto, pero tiene la parte de bloqueos y desde aquí funciona el API y funciona la integración con el CIEM. O sea, Absolute desde su versión más básica le da al cliente la posibilidad de tener visibilidad de ese dispositivo, de detectar las alertas en el dispositivo y de actuar sobre ese dispositivo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia ya en las siguientes versiones? Pues las siguientes versiones ya me dan posibilidades de actuar automáticamente sobre ese dispositivo. ¿Sí? Y adicionalmente de ejecutar cosas como scripts. Por ejemplo, en Resilience ya puedo ejecutar scripts desde Absolute. ¿Sí? En Resilience for Security puedo hacer la detección de vulnerabilidades y hacer actualización de parches de los dispositivos, ¿sí? Y mantener mis dispositivos al día. Y en Resilience for Automation ya puedo, además de eso, crear workflows, ¿sí? Ya no son solamente scripts, ya puedo crear workflows, que es mucho más fácil de integrar y con muchas más funciones que puedo ejecutar para controlar mi dispositivo. Por ejemplo, si un dispositivo está utilizando demasiada CPU, un equipo está con la CPU a millones, yo puedo detectar eso, mandar el evento al CIEM y puedo bloquear ese dispositivo, por ejemplo. ¿Sí? Puedo mandar a ejecutar un script que detenga ciertos servicios. ¿Sí? Puedo hacer tomar cualquier acción desde el SOC sobre ese dispositivo a través de apps. ¿Sí? Entonces, ya en Resilience for Automation, pues este ya tiene un cubrimiento mucho más grande y unas capacidades de automatización mucho más grandes, pero básicamente Absolute desde su versión más básica entrega la posibilidad de actuar desde un SOC a través de un CIEM o a través del API en los dispositivos. Entonces, por eso tenemos esta posibilidad de tener control total desde el SOC a través del API. Es una integración segura, o sea, tenemos es una integración que tiene contemplado los temas de autenticación, los temas de un token seguro, los temas de qué permisos se le van a dar a esa API. Ahorita vamos a verlo en detalle, pero tiene todas esas posibilidades. Tiene los servicios de consulta de toda la información del dispositivo. Una vez el usuario entra o la aplicación externa entra a través del API, va a poder usar
pues dependiendo de los permisos que yo le haya dado, va a poder ver diferentes niveles de información del dispositivo. Sí, va a poder extraer esa información e integrarla al SIEM y ya correlacionarla, allá en el SIEM correlacionarla con otras fuentes de información. Y con base en eso va a poder actuar, ¿sí? A través del API voy a poder actuar, voy a poder hacer alguna de las acciones que provee Absolute, ¿sí? Además, pues tenemos esa integración del API, pues se complementa con la integración del SIEM que me permite actuar de una manera efectiva. Acá tenemos un ejemplo, veamos qué ocurre. O sea, normalmente, ¿qué pasa en un proceso de estos? Absolute Secure Endpoint identifica una condición de no conformidad, por ejemplo, un equipo que no tiene el BitLocker activo o que no tiene anti-malware, ¿sí? Absolute va a emitir un evento con la información detallada de ese incidente y lo va a enviar al SIEM. ¿Sí? El SIEM puede ser algo como Splunk o Curradar o Sentinel, cualquiera de esos SIEM que ustedes tengan, le va a enviar el evento, va a detectar pues este tipo de eventos. El SIEM, ¿qué va a hacer? El SIEM va a analizar ese evento y probablemente active una regla preconfigurada que tenga, ¿sí? Por ejemplo, cuando se cumple una condición crítica, en este caso el endpoint no conforme, y entonces va a mirar, por ejemplo, con la red, va a mirar cómo está el tráfico hacia ese dispositivo o desde ese dispositivo, y si encuentra que el dispositivo está no conforme y además hay un tráfico exagerado de red hacia ese dispositivo, pues probablemente ese dispositivo está sirviendo de fuente para una exfiltración de datos de la organización y la organización no se está dando cuenta. ¿Ah? Entonces, inmediatamente puede ya hacer un llamado al API de Absolute diciéndole bloqueeme ese dispositivo, bloqueémelo y ese equipo queda inmediatamente bloqueado. Va a ejecutar estas acciones de esta manera y el usuario que tenía control remoto de ese dispositivo que estaba extrayendo información ya no va a poder seguirlo haciendo. Ya pues debo entrar yo a ver qué está ocurriendo con ese equipo, cómo detengo ese ataque, pero por lo menos cómo lo saco ese ataque de operación, pero ya por lo menos detuve el ataque, ¿sí? Ya ese ataque no está haciendo efecto en mi organización, no pudo usar el equipo, pero el ataque no tuvo efecto. ¿Mm? Entonces, esa acción pues se registra, se guarda la información para trazabilidad y al SOC le entregué muchísimo valor. O sea, primero tuve una respuesta inmediata y automatizada, reduje el tiempo de respuesta ante un incidente y tengo pues obviamente mucho mayor control sobre dispositivos que están en sitios remotos y de manera distribuida y vulnerada. ¿Sí? Tenemos un ejemplo en la vida real, que es con ServiceNow. Estamos integrados con ServiceNow a través del conector que está construido sobre el API de Absolute. Si ustedes entran tienen ServiceNow y entran a la tienda de ServiceNow, van a encontrar que está disponible ese conector, lo instalan y desde que ustedes tengan Absolute en el dispositivo, pues van a poder extraer toda esa información para actualizar el inventario de ServiceNow, la información del dispositivo, y va a poder generar datos a partir de eventos que ocurren en el dispositivo, va a poder generar tickets. Absolute está en la capacidad de generar tickets en ServiceNow cuando hay alguna alerta con algo que ocurre con el dispositivo. Y adicionalmente de generar el ticket, pues se pueden ejecutar acciones remotas. O sea, el analista de ServiceNow va a decir, bueno, ya encontré alguna situación en este dispositivo, voy a ejecutar acciones remotas y voy a documentar lo que me pasó, voy a resolver el caso. Entonces, no vamos a esperar a que el usuario abra el ticket, no vamos a esperar a que el dispositivo entre en una situación terrible, nada de eso va a pasar, simplemente desde el mismo Absolute, desde ServiceNow voy a poder controlar todo lo que ocurre en mis dispositivos. Eso ya hoy en día está disponible, tenemos muchos clientes que utilizan esta solución y pues está disponible en el mercado. Y así como esto, pues podemos implementar cualquier solución de este estilo utilizando estos conectores nuestros, SIEM y API. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, alguna inquietud. Vamos a ir a la consola para ver esto mismo ya con un poquito más por lo menos ver cómo se configura y ver qué ocurre dentro de la consola, que tengan una mejor idea de cómo funciona esto. Buenísimo. Sí, Juanca, por aquí tenemos una preguntita y nos dicen, ¿las aplicaciones se realizan desde el store o desde un repositorio? No entendí la pregunta, perdón. ¿Puedes repetirla? Pienso que puede ser sí desde un punto un poquito atrás, pero nos preguntan, ¿las aplicaciones se realizan desde el store o desde un repositorio? Tendría que ver un poco de repente de las aplicaciones que estuviste hablando al principio. Bueno, Absolute detecta qué aplicaciones están en el dispositivo, independientemente desde dónde las haya instalado el usuario.
y y esa información pues la puede reportar al CIEM o la puede reportar a través del API se puede extraer esa información para quien la necesite. No sé si Buenísimo. eso con eso respondí o Sí, y si no, puede volver a que escribir, a reformularla exactamente. y se la respondemos de una mejor manera. Perfecto. Una Ajá. pregunta, si tengo la imagen de una máquina pero no la recupero, ¿esa imagen puedo colocarla en un equipo diferente? Sí, o sea, si la imagen Absolute está en capacidad de llevar la imagen que tú necesites a un dispositivo desde un sitio central. Absolute no va a generar la imagen. Absolute lo que va a hacer es utilizar una imagen que tú ya generaste, ¿sí? La obtienes en una URL o en un sitio que sea visible desde el computador. El computador va a estar conectado a la red por cable. Inicie cuando esto se tiene que cargar antes de que el sistema operativo cargue y en ese momento no hay disponible Wi-Fi, entonces es necesario que esté conectado por cable. Cuando se conecta por cable, el dispositivo va a ir a esa dirección que tengo visible desde el computador y va a extraer la imagen, la va a llevar al computador y desde el computador pues va a arrancar el proceso de instalación de esa imagen. Ya Absolute hace todo ese proceso. Absolute lo que no hace es generar la imagen, básicamente. Listo. Buenísimo. Bueno, como les mencionaba, ahí tienen. Ajá, perfecto. Sí, listo, Arturo. ¿Puedo tener Absolute con sus ventajas en dispositivos móviles? No, Absolute corre en dispositivos, en endpoints, que son en dispositivos Windows, o Windows 10 o Windows 11, o dispositivos Mac, Mac OS, desde versión Catalina en adelante, y Chrome OS, Chromebook, básicamente. No corremos Secure Endpoint no corre ni en iOS ni en Android. Perfecto. ¿Qué alternativa tendríamos para dispositivos móviles, Juanca? Nosotros tenemos otra solución que es Secure Access, pero esa es una solución enfocada en el acceso remoto. Esa solución sí corre dispositivos iOS y Android y está en capacidad de hacer inventario, o sea, tener la información de todo lo que está en ese dispositivo, está en capacidad de saber dónde está el dispositivo, pero no puede actuar sobre el dispositivo, ¿sí? No puede bloquearlo, no puede eh, borrar la información que está ahí, ¿no? Lo único que puede hacer es reportar la información. Podría ponerlo en cuarentena, es decir, sacarlo de la red, eso sí podría, pero nada más, porque esa Secure Access hace todo lo relacionado con red, no hace cosas relacionadas con el dispositivo. Perfecto. Ahora, lo que pasa es que estas funcionalidades de bloqueo y de borrado generalmente ya las ofrecen los fabricantes de celulares, tanto iOS como Android tienen herramientas que permiten, pues que han sido soluciones antirrobo tradicionales, que permiten borrar la información que está en el dispositivo, que permiten saber dónde está y permiten bloquear ese dispositivo. O sea, eso ya digamos que lo ofrece el mismo fabricante de la plataforma y generalmente sin costo. ¿Sí? O sea, iOS no cobra por dar ese servicio de bloquear un dispositivo, tampoco Google lo hace. Perfecto, perfecto. Nos pregunta por acá, ¿cómo puedo verificar si los parches de seguridad del sistema operativo están aplicados correctamente en los dispositivos administrados desde Absolute? ¿Existe algún reporte o política automatizada que permita monitorear el estado de los parches en tiempo real o generar alertas si hay vulnerabilidades críticas sin resolver? Sí, sí, hay una funcionalidad de Absolute en la versión Resilience for Security y Resilience for Automation. Existen esas funcionalidades que permiten detectar los niveles de parches que existen en un dispositivo y permiten parchar, o sea, automáticamente o de acuerdo a unas políticas que el usuario define. Ahorita podemos ver un poquito de eso. Nos metemos a Perfecto. la consola. Adelante, Juan Carlos. Vale. Bueno, entonces acá está, no sé si están viendo mi consola, están en este Sí, momento viendo la sí, consola, sí, sí, ya se ve ok, perfecto. perfecto. Entonces acá esta es la consola tradicional de Absolute. Básicamente lo que tengo acá es, tengo una serie de dashboards. El primero es el dashboard clásico que me permite saber todo lo normal es el estatus general de los dispositivos. Esto me da una visión general y acá tiene varias vistas. O sea, aquí hoy en día tenemos una vista que se llama la de Asset Management, por ejemplo, que me dice cuáles son los equipos, los tipos de equipos que tengo.
Y también tengo una que se llama Insights for Endpoint. Por ejemplo, esta me permite saber cuáles son las aplicaciones que más se usan, cuáles son los sitios más visitados desde los dispositivos, cuál es el uso diario que se le da a los dispositivos. Y toda esa información acá la tengo. Por ejemplo, acá en las aplicaciones más usadas en estos equipos de este laboratorio me dice que son Slack, que Zoom, el Chrome. Bueno, aquí me saca el detalle de todo esto. Esto es lo que tenemos, digamos, aquí de entrada. Pero pues digamos que lo más importante es el detalle de los dispositivos. Acá está toda la información de todos los dispositivos que están conectados acá. Esta es una consola de laboratorio. Ahorita vamos a entrar a ver unos dispositivos en especial. Pero ¿qué hago yo cuando tengo Absolute? Pues básicamente cuando yo tengo Absolute, pues adquiero la suscripción de Absolute, se me asigna esta consola. Esta consola está en la nube, o sea, yo no necesito tener infraestructura central para mantener esto operando. Esto está todo en la nube. Lo único que yo hago es instalar un agente que lo voy a descargar desde esta consola que me entrega Absolute. Yo voy a descargar un agente que está acá y acá me va a decir, lo puedo descargar para Windows, para Mac OS o lo puedo configurar como una extensión para los dispositivos Chrome. ¿Sí? Entonces, con una vez yo descargue ese agente, lo instalo en el dispositivo y ese dispositivo va a empezar a reportar a esta consola. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, aquí a unos dispositivos que tengo, me va a decir, mire, este dispositivo, el que tenemos, me va a dar toda la información de este dispositivo. Entonces, por ejemplo, acá este dispositivo me va a decir, este equipo es un Dell Latitude 7420, tiene sistema operativo tal, está conectado a en este sitio, en este momento, no se usa prácticamente, es un dispositivo de pruebas. Y acá me dice, este es un dispositivo que en este momento está compliant, o sea, cumple con los criterios que yo tengo definidos para cumplir para operar en la organización. ¿Sí? Tiene un anti-malware y tiene BitLocker activo. ¿Sí? Entonces aquí me dice, el dispositivo se volvió compliant, acá me están todos los datos. Acá yo, si voy a detalles, pues me va a mostrar todo lo que hay en ese dispositivo, todos los detalles del serial, de la cámara, bueno, los periféricos, los diferentes componentes de hardware, me los va a mostrar todo, me va a mostrar las aplicaciones que están instaladas en este dispositivo, todas las aplicaciones que tengo, ¿sí? Si están saludables o no, cuál es el fabricante de esas aplicaciones, toda esa información la tengo acá, qué tanto se usa ese dispositivo, ¿sí? ¿Dónde está ubicado ese dispositivo? Entonces acá me va a mostrar, si yo lo doy aquí en el mapa, pues aquí me va a mostrar el sitio donde se encuentra en este momento este dispositivo, ¿sí? Y puede mostrarme el historial hasta de un año, pues este equipo no se ha movido, pero si yo me fuera, por ejemplo, aquí a un mes anterior, digamos al mes de junio, pues aquí me va a mostrar que este equipo tuvo algún movimiento, o sea, estuvo acá y luego acá, tuvo algún movimiento en estos días. O sea, aquí yo puedo guardar el historial hasta de un año de todos los movimientos que ha tenido este dispositivo. Eh, la ubicación él la calcula basado en la geolocación vía Wi-Fi, que es una geolocalización muy precisa. Estos equipos obviamente no tienen GPS, entonces se utiliza el Wi-Fi para hacer una triangulación. Ya si el equipo tiene apagado el Wi-Fi, pues sí se va a utilizar la localización por IP, que es una localización mucho menos precisa, pero pues existe también esa posibilidad. Además, la localización por IP se puede falsear si el usuario utiliza una VPN. ¿Sí? Entonces, en cambio, la ubicación por Wi-Fi, esa no se puede, esa siempre va a ser muy efectiva. Bueno, entonces acá yo tengo el tema de la localización del dispositivo, tengo la posibilidad de saber todo lo que tengo de ese dispositivo y puedo decir, por ejemplo, bueno, yo quiero saber, definir mis políticas de ese dispositivo y quiero definir qué es que un dispositivo sea compliant. Entonces yo aquí definí unas reglas. Dice para que un dispositivo sea compliant en mi organización tiene que tener anti-malware, tiene que estar encriptado y lo que yo acepto válido como encripción es que el espacio usado esté encriptado. Es decir, puedo tener espacio que no esté usado y estar sin encriptar, pero lo que esté usado tiene que estar encriptado, lo acepto como válido. Tengo que tener geolocalización activa y el equipo debe estar en este país, debe estar en Colombia. Si está fuera de Colombia, inmediatamente me va a generar una alerta de que este equipo no está compliant porque está en una zona muy distinta. Ahora, yo puedo colocar acá algo más detallado. Yo puedo decir, no, ya acá están los países, pero puedo colocar también pues una ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá este equipo tiene que estar en Medellín. ¿Sí? O sea, puedo colocar en qué ciudad está, ¿sí? O en qué ciudad no puede estar. ¿Sí? Este dispositivo no puede estar en ninguna de estas ubicaciones.
y si está en esa ciudad, pues aquí me va a decir que el equipo está no compliant. Le digo qué sistema operativo debe tener. Entonces, mínimo tengo que tener la versión 24H2 de Windows y la versión, cualquier versión, ¿sí? Pero tiene que tener mínimo la versión 24H2. ¿Sí? Si tengo Mac, por ejemplo, le digo, bueno, mínimo usted tiene que tener de Sequoia 15 en adelante. No le acepto Sonoma. O sea, tiene que tener desde la versión 15 para arriba y ya ahí entonces puedo, y pues la máxima pues puede ser cualquiera, pero entonces mínimo tiene que tener esta, ¿sí? Si yo le defino esto, entonces ya él va a monitorearme esos dispositivos, acá borré el dato, va a monitorearme estos dispositivos y si el dispositivo cumple con esto, pues me lo va a dejar compliant, que es lo que estoy diciendo yo en este caso, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, este era el que usábamos en el ejemplo, pues este equipo es compliance, pues ya va a poder reportar en la API y ya va a poder detectar eso. Entonces, ¿cómo funciona el tema del API y de la integración? Acá yo tengo pues dos posibilidades de integración, la integración por SIEM o la integración por un API. Entonces, lo primero que yo hago es que voy a definir un API, voy a decir una conexión por API. Cuando defino una conexión por API, yo defino, vamos a crear una acá, por ejemplo, le digo API demo. Entonces yo le coloco aquí, bueno, primero si voy a generar el token yo o voy a utilizar una llave pública, ¿sí? Si es una llave pública, acá tengo que entrarla, tengo que obviamente usar la llave pública que me dé mi proveedor de llaves públicas, lo coloco acá y con esa me voy a autenticar. Si es una genérica, una que yo mismo genero, pues él va a generar el token y acá le voy a poner una fecha de expiración. Por defecto él pone 3 meses, pero, o sea, 90 días, pero yo puedo, no sé, no voy a colocarle una expiración, o sea, voy a abrir una conexión por API, pero solamente por el mes de agosto, solamente durante el mes de agosto, vamos hasta el 31 de agosto y listo. ¿Sí? Entonces el 31 de agosto expira el API, entonces ya esa API no va a poder ser usada. Aquí defino yo qué permisos le voy a dar. Entonces le digo, bueno, esa persona va a poder ver estas cosas, va a poder manejarlas, va a poder ver políticas y va a poder manejarlas, va a poder ver licencias y va a poder manejarlas. O puedo decirle, no, el tema de licencias, usted no puede tocar nada con licencias. Con los campus solamente me va a poder verlos, pero no me va a poder crear nuevos campus, ¿sí? Voy a poder saber, no voy a poder manejar la versión, voy a poder saber la geolocalización, ¿sí? A nivel de dirección, pero no más. Voy a poder manejar integración con un SCIM o con SIEM a través del API, ¿sí? Voy a poder recolectar esto, voy a poder generar reportes, en fin, lo que yo necesite. Entonces, vamos que aquí generé esto, ya le doy guardar y acá aquí ya tengo este token generado y ya lo puedo utilizar. Entonces ya utilizo este ID, o lo descargo. Cuando lo descargo como un JSON y ya lo llevo a la aplicación que se va a conectar a través de ese API. O sea que aquí abrí la conexión y tengo la llave lista para que otra aplicación se pueda conectar con mis dispositivos o con mi plataforma de apps. Entonces, esa es la conexión básica del API y esa me sirve tanto para enviar información como para recibirla. ¿Sí? Esa es la primaria. Luego tenemos la otra integración que es la del SIEM. Entonces, la del SIEM se hace, primero que todo, pues acá yo voy a colocar cuáles eventos voy a monitorear. ¿Sí? Yo defino aquí cualquier evento, Absolute tiene 196 eventos, ¿sí? Y normalmente está añadiendo nuevos eventos. Entonces, por ejemplo, acá tengo eventos como que alguien le cambió el disco duro, ¿sí? Alguien le añadió un disco, le quitó un disco, le actualizó un disco al equipo, ¿sí? Alguien, por ejemplo, del device compliance. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el device se convirtió en device, ¿sí? Un dispositivo dejó de estar protegido con el anti-malware, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O un dispositivo se convirtió en non-compliant, o sea, ya no es compliant ese dispositivo. Cualquiera de esas, de esas, el became non-compliant, acá está, o sea, el dispositivo dejó de ser non-compliant. Entonces, si yo habilito eso, supongamos que yo solamente voy a monitorear ese evento, voy a decir, voy a monitorear este simple evento que dice que el dispositivo es no compliant, ¿sí?
Entonces ya lo guardo y genero el conector. Él va a generar el conector automáticamente. Este conector se utiliza en el servidor del SIEM. Como esto es un conector syslog, entonces en la conexión syslog se va a utilizar este conector y cualquier evento cuando detecte que mi dispositivo es non-compliant, él lo que va a hacer es mandarle esta información al dispositivo y, perdón, al SIEM, y el SIEM ya va a generar la alerta. Entonces el SIEM detectó que hay que bloquear ese dispositivo, lo va y va a mandar el mensaje de bloqueo a través del API que creamos ahorita. Entonces va a utilizar los dos conectores únicamente para detectar cuando un dispositivo dejó de ser compliant por alguna razón. Entonces, este es cómo sería la gestión más o menos en este tema de integración con CIEM y con API. ¿Sí? Ahora para y ampliar un poquito más el tema, vamos a ver la parte de vulnerabilidades, que es lo que nos preguntaban ahorita. ¿Cómo detecto yo si un dispositivo tiene los parches que se requieren o no los tiene? Entonces, Absolute tiene en sus ediciones Resilience for Security y Resilience for Automation la posibilidad de monitorear los diferentes parches de seguridad que hay en los dispositivos. Entonces, acá ustedes ven, acá está el listado de todos los parches que Absolute en este momento está monitoreando. Todo esto es información y está pues clasificada por el CBSS como tiene un score de CBSS de una severidad. ¿Sí? Esto pues es toda información que es pública, o sea, no, nosotros no traemos esta información y acá lo tenemos por fabricante. ¿Sí? Y pues por fecha de publicación. Entonces digamos que incluso acá por fecha de publicación tenemos desde hasta 10 años atrás, pero pues los más recientes, desde el 2010 incluso tenemos, desde el 2025, acá ya de hecho hubo uno ayer a las 2 de la tarde, que se generó una actualización que se generó, que alguien reportó, y acá es el fabricante, es WinRAR. WinRAR reportó esta vulnerabilidad y esta vulnerabilidad debe aplicarse en algunos de los dispositivos. Absolutamente, aquí no ha detectado que haya dispositivos en los cuales deba aplicarse, pero porque estamos corriendo esta revisión de manera manual. Acá en los dispositivos, si yo me voy aquí a un dispositivo, a cualquiera de estos dispositivos, pues yo puedo entrar a ese dispositivo y pedirle que lo monitoree. Entonces él acá, Absolute me va a traer el detalle de los parches críticos que están reportados, que fueron escaneados, los parches de seguridad que tenemos reportados. Y acá tengo los parches que no he revisado. Tengo 180 parches por revisar, ¿sí? Y de esos hay 15 que son críticos. Entonces yo puedo mandar a escanear esto inmediatamente. Yo digo, bueno, tengo que reportar esto ya. Voy a detectar cuáles son los parches que están en este momento, esos 15 parches en este dispositivo, si están o no están. Acá yo puedo ver cómo va la tarea. Acá la está escaneando, ¿sí? Con las vulnerabilidades que sea. Y pues dentro de un rato me va a decir, bueno, encontré que había de esas vulnerabilidades, encontré estas que tenía, ¿sí? Este sería un escaneo manual, ¿sí? Y ese escaneo puede después, yo puedo decir, bueno, vamos a actualizar esos parches, ¿sí? Yo puedo seleccionar acá, pues, de algunos de los parches que yo necesite, los, eh, los críticos que hayan detectados o bueno, acá tenemos estos, por ejemplo, ¿sí? Pues decir, bueno, estos los voy a llevar. Entonces, si los voy a llevar, pues voy a mandarlos a ejecutar. Entonces acá voy a mandar a ejecutar esto en este dispositivo. Le digo que ya lo ejecute. Estos parches específicos los voy a ejecutar allá y él se va a ir en este momento. Puede mandarlo, pues lo puedo mandar ya de una vez a que se corra. Va a iniciar esa tarea y la va a ejecutar inmediatamente. Esa es una forma de hacerlo completamente manual, o tengo la posibilidad de crear unas ventanas de mantenimiento con las cuales yo automatizo estos procesos. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, una ventana de mantenimiento que le digo actualización general. Esta ventana de mantenimiento empieza a las 2 de la mañana, dura 4 horas, por ejemplo. La voy a correr, pues le digo que si, bueno, le pongo aquí la zona horaria, entonces le voy a poner aquí que sea, por ejemplo, digamos que que estuviéramos en Montevideo, le voy a decir que es en Montevideo, que reinicie la tarea hasta que Windows termine, por ejemplo, utilice la hora local y lo voy a hacer cada vez que hay un Patch Tuesday. El Patch Tuesday es el evento que tiene Microsoft
cada 15 días en los cuales él libera parches, parches nuevos. Entonces, va a ser siempre en ese día. Voy a tener una consideración importante y es que voy a tener un blackout. Entonces, unas horas en las cuales no debía hacer nada. Es entre las 8 y las 6 de la tarde, porque esas son horas en las que la gente está trabajando. Entonces, no quiero interrumpir a los usuarios. Lo voy a poner desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, en ese periodo de tiempo, el dispositivo, perdón, esto no puede hacer nada. ¿Qué tareas le voy a poner ahí? Eh, le voy a poner que actualice se me perdió la que estaba aquí. Le voy a poner, acá le pongo qué tareas quiero. Entonces le voy a poner una tarea y le digo que me haga un despliegue de parches. ¿Sí? Y ese despliegue de parches le voy a decir únicamente los dispositivos que requieran parches. ¿Sí? O puedo decirle, no, yo voy a colocar bueno, y aquí le digo a cuáles dispositivos le voy a mandar. A todos los dispositivos. ¿Sí? ¿Y cuáles parches voy a mandarle? Solamente los críticos, únicamente los críticos, porque el resto lo puedo hacer de una manera más tranquila. Y los mando, los programo acá, le doy siguiente y ya le digo, bueno, esto va a ser a tal hora, tal día, no sé qué, ya está todo programado. Y lo que él va a hacer es que después de cada Patch Tuesday, cuando Microsoft diga, estos son los parches críticos que salieron, actualíceme todos los parches críticos que tenga, porque sabemos que al otro día los atacantes están usando inteligencia artificial para ver esas vulnerabilidades que reportó Microsoft y ver dónde están abiertas para atacarlas inmediatamente. Los voy a mandar, esos que son críticos, los voy a mandar en este momento y listo. Entonces, esa es una forma de automatizar. Y hay otra forma ya más sofisticada que es a través de lo que conocemos como workflows. Entonces, los workflows son una actualización que ya va a considerar muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, acá este es un parche, es una actualización de parches críticos también. Verifica si se requiere un reboot. Si se requiere un reboot, le va a preguntar al usuario, ¿sí? Para que el usuario decida cómo quiere hacer ese reboot y va a decirle cuánto tiempo quiere él mirar ese reboot, ¿sí? O la otra opción es, por ejemplo, aquí hay uno que tenemos que este es un poquito más sofisticado y verifica acá que si el disco duro tiene espacio suficiente, ¿sí? Entonces va a hacer el despliegue de los parches, luego actualiza todos los parches, verifica si se requiere un reboot y le va a preguntar al usuario si se requiere un reboot y le va a dar tiempo pues para que el usuario cierre sus tareas antes de darle reboot, ¿sí? Acá si no hay espacio, ¿qué va a hacer? Entonces va a hacer un disk cleanup, es decir, va a limpiar el disco, eliminar toda la información que no se necesite en ese momento, básicamente logs y temas que ocupen espacio, temas que descarga Windows a veces que no se requieren cuando se va a hacer una actualización, y con esto va a limpiar el disco y va a hacer la actualización. ¿Sí? Entonces, todas estas acciones tienen que ver con la capacidad que tiene Absolute en estas versiones, en estas ediciones, de poder hacer actualización de parches y mantener los parches de los dispositivos al día. Estas acciones que tienen que ver con esto también tienen la posibilidad de integrarse con un API. Yo acá tengo, cuando yo creo acá los workflows, yo podría utilizar un API, acá por ejemplo en las acciones, un API que me permita ejecutar batch, ejecutar scripts de los que sea, o puedo hacer un query al SIEM. Yo desde el mismo Absolute puedo hacer un query al SIEM y, por ejemplo, crear aquí una condición de que si un parche, hay una alerta pendiente en el SIEM que tiene que ver con parches, pues venga y actualice los parches en esta máquina automáticamente. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden crear acá y se puede se puede enriquecer la administración y automatizar a niveles realmente que la imaginación es el límite, como dirían por ahí. Bueno, ya nos acabó el tiempo. No sé, David, si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud. Ahí les di por lo menos una idea de lo que son nuestras plataformas y lo que podemos hacer. Sí, buenísimo. Sí, tenemos una preguntita por aquí. Dice, en mi consola no tengo vulnerabilities, ¿cómo lo activo? Básicamente, tienes que ponerte en contacto con el área comercial de Absolute, ¿sí? Para que
probablemente no tienes el nivel de licenciamiento que se requiere para eso. Se requiere nivel de licenciamiento Resilience for Control, for Security, perdón, o Resilience for Automation. Ok. Si puedes, Juan Carlos, ahí te agradezco para que cambies la pantalla que estamos viendo ahorita, es el administrador de slides. Entonces, ahí. Ok, vale. Ajá. Espérate un segundito. Sí, no te preocupes, mientras hago la otra pregunta que está por aquí, dice la sección de vulnerabilities, mantenimiento, flujos y las integraciones, ¿desde qué licenciamiento de Axel se encuentra? Desde el nivel de licenciamiento, pues, creo que estoy compartiendo lo mismo. Desde el nivel de licenciamiento Resilience for Security. Ahí estaba bien ahorita el que pusiste. ¿Ahí? Ajá, sí, perfecto. Entonces, bueno, para hacerle un poco de honor al tiempo y como ya de momento no tenemos más preguntas, vamos cerrando. La invitación cordial, por supuesto, es a que nos acompañen en nuestro próximo evento. Vamos a estar hablando de la estrategia contra el ransomware, algo que a muchísimos les gusta y les interesa. Este va a estar súper bueno también. Igualmente, Juan Carlos nos va a acompañar. Y bueno, la invitación es que si quieren ahondar un poco más en todo esto que Juan Carlos les mencionó el día de hoy, si tienen más preguntas, pero de repente dicen, no, lo que pasa es que, bueno, no, yo no creo que dé tiempo para responder lo que mi consulta, porque tengo muchísimas preguntas y son muchas las variables que quisiera considerar. Entonces, la invitación es que por favor nos contacten directamente. Nosotros coordinamos con ustedes un espacio que les sea acorde para poder encontrar solución a sus respuestas y respuestas a sus preguntas, perdón. Y bueno, que les pueda servir para sacarle mayor provecho a Absolute en caso de que lo tengan. Y si quieren contratarlo, por supuesto, también los podemos ayudar. Entonces, de nuevo, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que muy excelente todo lo que nos mostraste el día de hoy. Y bueno, esperamos seguir aprendiendo contigo en los próximos eventos. Vale, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por el tiempo. Y espero verlos pronto en una prueba de concepto o en una reunión al respecto. Buenísimo. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Excelente día. Chao.